En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días. Sea usted bienvenido a la serie de resúmenes de fin de año, una secuencia en la que este día compartiremos sobre los acontecimientos económicos del mes de julio. Hoy es domingo 24 de diciembre de 2017. Es día de Navidad y a todos deseamos inmensas alegrías. Esta es la emisión 18.015 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa. Y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén, para darle lo que tanto quieres a tu familia, un gustico a tus hijos o regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. La noticia de julio se produjo el primer día del mes cuando entró en vigencia el impuesto al consumo de bolsas plásticas. El nuevo tributo de 20 pesos por bolsa fue creado en la reforma tributaria sancionada a finales de 2016 y tiene como finalidad desestimular el consumo de bolsas para reducir el impacto ambiental. El tributo que es recaudado por establecimientos comerciales subirá 10 pesos cada año, con lo cual en 2020 será de 50 pesos por bolsa. Aunque se trata de un producto de quiebre en un país acostumbrado a empacarlo todo, el nuevo impuesto tiene un carácter más pedagógico que económico. No obstante, generó cierto rechazo en las primeras semanas. Por tanto, la gente no tenía suficiente información y muchos no entendían por qué debían pagar por lo que siempre los almacenes regalaron. Pero el objetivo ha sido claro y es reducir el impacto ambiental que genera el plástico y con el paso de los meses los consumidores han ido asimilando el impuesto con el cual el gobierno ha logrado el objetivo de bajar el uso de bolsas plásticas. Y después de escuchar la noticia de julio, continuemos con la reseña de otros acontecimientos del séptimo mes de 2017. El 1 de julio, la Fundación Antioqueña Socia puso en marcha una alianza con Apropet, firma especializada en resinas y subsidiaria de la peruana Intercop, a la que desde entonces le vende todo el material PET reciclado, unas 650 toneladas por mes. La meta es que a partir de este diciembre Socia le entregue 1.000 toneladas de botellas de PET cada mes a su nuevo aliado. El 4 de julio, en el Consejo de Medellín se destaparon los abusos e incumplimientos del contratista de las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales de Bello, propiedad de EPM, en contra de un grupo de subcontratistas. Los afectados denunciaron que el consorcio HHA, integrado por Hyundai y la española Acciona Aguas, no les pagaba o les cambió las condiciones sobre la marcha, con lo cual algunos quedaron en quiebra o en liquidación. Y varios concejales, por su parte, cuestionaron los incumplimientos del contratista y el retraso de la obra en 2 años hasta entonces, así como sobrecostos que EPM negó inicialmente, pero que posteriormente terminó aceptando y valoró en 60.000 millones de pesos. Por otra parte, el Invías adjudicó ese día el 12% que faltaba para concluir el proyecto Túnel de la Línea, más unas obras complementarias. El ganador del contrato por 224.000 millones de pesos fue un consorcio integrado por las firmas Conconcreto y Solarte, que fue el único que presentó oferta y se comprometió en ese momento a terminar en 12 meses. Sin embargo, a mediados de noviembre quedó claro que por más que acelere, no le dará el gustico al gobierno de entregar terminado el proyecto. Cabe subrayar que se completarán 10 años desde que empezaron las obras del túnel de la línea sin que concluyan. La obra, no obstante la magnitud, exigencia e importancia, fue mal planeada y mal contratada por el gobierno nacional en el año 2007. En Medellín, en la mañana de ese 4 de julio, sorpresivamente debió renunciar el secretario de Seguridad de Medellín,
Gustavo Villegas, quien fue notificado de una orden de captura en su contra, ya que la Fiscalía lo halló responsable de la entrega de información confidencial a bandas criminales. Y en la noche de ese 4 de julio, después de 2 años de retrasos y sobrecostos por 8.160 millones de pesos, fue habilitado el paso en la obra de la transversal inferior con los balsos, proyecto que forma parte de los 21 del programa de valorización que puso en marcha el gobierno de Aníbal Gaviria para desatascar el tránsito vehicular en el poblado. El año pasado, Antioquia redujo 54% el índice de lesionados por pólvora. Sin embargo, 131 personas resultaron quemadas en celebraciones de diciembre y Año Nuevo. Quemar pólvora es un peligro, y mucho más si estás borracho. Un mensaje de Teleantioquia, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Policía Antioquia, Secretaría de Gobierno de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, y Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. El 5 de julio, el Gobierno Nacional anunció desde Cartagena la estructuración de una propuesta de alianza público-privada para extraer el galeón San José de la profundidad del Mar Caribe en la capital bolivarense. Ese bien, hundido en 1708, es considerado importante como riqueza patrimonial. El 14 de julio fue elegido el aliado para proceder, bajo las condiciones dadas por el gobierno, a la extracción de la riqueza esperada. Sin embargo, no se conoce cuál sería la empresa para asumir esa tarea. Volvamos a las noticias de Medellín. Ese 5 de julio, un día después de la captura del secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas Restrepo, fue capturado el contralor departamental Sergio Zuluaga Peña, señalado por la Fiscalía de varios delitos, a raíz de unas cirugías que le practicaron en el Hospital La María. En el mismo caso de Zuluaga, fueron incluidos y también capturados el exgerente del hospital William Marulanda, el subgerente Diego Ceballos y la hermana del gerente Yurani Marulanda. No obstante, un juez no admitió el pedido de la Fiscalía para dictarles detención y tanto los Zuluaga como los demás exfuncionarios del Hospital La María pudieron continuar atendiendo el proceso en libertad. De otra parte, el 5 de julio fue un día indignante para la historia política de Venezuela y para la dignidad de la Asamblea de Diputados, es decir, el poder legislativo de ese país. Eso debido a que un grupo no determinado de manifestantes entró al recinto de la Asamblea de manera violenta y sin obstrucciones de la fuerza pública para saquear y agredir con diversos tipos de armas a diputados de la oposición. Fueron 6 horas críticas en la sede del Legislativo venezolano, que tuvo pocos instrumentos para defenderse, mientras en otro lado de Caracas el gobierno andaba de celebración militar, supuestamente ignorante de las circunstancias en que estaban los diputados, a pocos días de una consulta popular que estaban promoviendo para tener la percepción de la gente sobre la imposición de una asamblea constituyente por parte del gobierno. Entre tanto, en Bruselas, Bélgica, la Unión Europea y Cuba firmaron un acuerdo de diálogo político y cooperación, con el que pusieron fin a un periodo de relaciones restringidas durante 21 años por la oposición europea al régimen de los Castro. El 6 de julio, el IDEAM entregó el informe anual sobre monitoreo de bosques, según el cual, en 2016, la deforestación en Colombia aumentó 44% y pasó de 124.035 hectáreas en 2015 a 178.597 en 2016. Según el organismo, entre las causas están la praderización, la ganadería, los cultivos ilícitos, así como las obras de infraestructura vial, la extracción de minerales y los incendios forestales. Las zonas más afectadas por el fenómeno de la deforestación en 2016 fueron Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá. Y en este resumen de julio recordemos que el día 8 concluyó la cumbre del G20, que durante 2 días debatió en Alemania asuntos relacionados con la geopolítica global, siendo el Acuerdo de París el más polémico porque justamente el gobierno de Estados Unidos no estaba plenamente convencido de seguirlo al pie de la letra. Fue por ello que la cumbre terminó con una división interna, específicamente con la movida de silla para Estados Unidos, que se apartó de la declaración final precisamente por no estar alineado con el Acuerdo de París. El documento que en diciembre de 2015 fue firmado durante la COP21 en la capital francesa.
El 13 de julio, la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales reveló las conclusiones de un estudio, según el cual al cierre de 2016 a las clínicas y hospitales las EPS les debían 5.2 billones de pesos de los 7.3 billones que valía la cartera total. Más específicamente, el 66% de la deuda de las EPS con las IPS era cartera en mora. El 40% de la deuda estaba a cargo de las EPS del régimen contributivo y 32% de las del régimen subsidiado. El resto a cargo de entidades públicas como municipios y departamentos, así como el FOSIGA. El 16 de julio, con la participación de 7.2 millones de ciudadanos, un histórico referendo realizaron los movimientos opositores en Venezuela para evaluar la posición de la gente frente a la constituyente que por su parte estaba impulsando el gobierno. Cerca del 98% de los votantes estuvo en desacuerdo con el propósito del gobierno y en favor de convocar a elecciones, a lo cual se negaron el presidente y su movimiento. El 17 de julio, con la firma de un convenio entre el gobierno nacional y el departamental, además de los municipales de Medellín y Yarumal, se le abrió paso en Antioquia a la adecuación del primer centro carcelario con vocación socioeconómica. El proyecto consiste en la compra y adecuación del inmueble donde funcionó el Seminario Mayor de Yarumal en una granja agrícola a donde serán trasladados presos de diversas cárceles con el fin de iniciar el camino de la verdadera resocialización. El aporte del gobierno nacional para la futura cárcel fue de 20.000 millones de pesos. El proyecto finalmente tomó forma en noviembre y la adecuación de la cárcel está en proceso. De otro lado, ese día la Contraloría General de la República denunció que Electricaribe utilizó indebidamente recursos que fueron destinados por el gobierno para subsidiar el consumo de energía en familias de bajos recursos. Según el organismo, la electrificadora utilizó 78.500 millones de pesos para reducir sus pérdidas, recursos que estaban destinados para subsidiar a 600.000 usuarios. Por su parte, Envarias notificó a los clientes sobre el aumento de la tarifa de aseo con el objetivo de remunerar la tarea de los recicladores en cumplimiento de la Resolución Nacional 720 de 2015. El nuevo concepto en las facturas de aseo se llama valor base de aprovechamiento y se aplica para reconocer las toneladas efectivamente recuperadas por las organizaciones de recicladores. Las tarifas van desde 212 pesos para el estrato 1 y 944 pesos para el 6. El 18 de julio fue sancionada la Ley de Alivio Financiero para Población del Campo, mediante la cual cerca de 30.000 deudores de crédito con líneas Finagro menores a 50 millones de pesos tendrán plazo adicional para pagar hasta el 30 de junio de 2019. Igualmente quedó sancionada la Ley 1846 de 2017, mediante la cual la jornada laboral diurna quedó establecida hasta las 9 de la noche, con lo cual desde esa hora se le reconoce el recargo nocturno a los trabajadores, lo que equivale al 35% del valor de la hora. Por otro lado, el gobierno finalmente objetó la ley que el Congreso aprobó para reducirles del 12 al 4% la cotización en salud para 1.1 millones de pensionados que reciben menos de 4 salarios mínimos mensualmente. La consideración al respecto es que los 3.7 billones de pesos anuales que costaría ese alivio no está contemplado en el presupuesto general de la nación y por tanto atenta contra la estabilidad fiscal. Pero a finales del periodo legislativo, hace pocos días, en el Congreso le dieron una estocada al gobierno porque no solo hicieron caso omiso a la objeción del Ejecutivo, sino que revivieron la iniciativa para ganarse los aplausos de los pensionados. El año pasado, Antioquia redujo 54% el índice de lesionados por pólvora. Sin embargo, 64 menores resultaron quemados por irresponsabilidad de los adultos. Quemar pólvora es un peligro, y mucho más con niños a tu lado. Un mensaje de Teleantioquia, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Policía Antioquia, Secretaría de Gobierno de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, y Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Este es el resumen de noticias de julio. El 20 de julio, mientras en Colombia se celebraba el Día de la Independencia y el Congreso iniciaba otra legislatura, en Venezuela la oposición lideraba un paro cívico que literalmente dejó quieto al país, en medio de la discusión con el gobierno para que no hiciera la Asamblea Constituyente a 10 días de las elecciones para conformarla.
La violencia siguió marcando el camino de quienes reclamaban libertad y convocatoria a elecciones presidenciales, a lo que el gobierno se negó durante varios meses, y la muerte siguió apareciendo. 2 personas fallecieron en esa jornada de 24 horas que además terminó con 173 detenidas. Volvamos a Colombia, donde empezó el último periodo legislativo del actual Congreso de la República, luego de un acto aprovechado por el presidente para recalcar en que por primera vez se iniciaba una legislatura sin la existencia del grupo subversivo más antiguo del mundo, por cuanto las FARC habían firmado un acuerdo, se había desmovilizado y entregó las armas. Pero además, Santos insistió en que el deber del Congreso y el Estado como un todo es responder al compromiso internacional con el acuerdo, sacando adelante los proyectos necesarios para ello. Pero, como se pudo ver a finales de la legislatura, en el Congreso los aliados cambiaron de opinión y no apoyaron varias iniciativas que el gobierno y analistas consideraron claves para el cumplimiento de los llamados acuerdos de paz. El 24 de julio inició operaciones la compañía Agregados Argos, creada por Cementos Argos, dueña del 52%, y Odinsa y Construcciones El Cóndor, ambas con el 24%. Esa empresa comenzó con 8 plantas en los departamentos de Cauca, Tolima, Valle, Atlántico y Antioquia, y con capacidad anual de 15 millones de toneladas. Por su parte, la Contraloría General de la República estimó en 19.666 millones de pesos el daño fiscal que presuntamente se generó en el Banco Agrario al firmar sin la debida diligencia un contrato de compra de cartera de libranza a descuento con la firma Estraval, cuya operación por fuera de la ley la llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades y a la liquidación. Según la Contraloría, el Banco Agrario le compró a Estraval créditos de libranza no vencida por 24.126 millones de pesos y le delegó la administración, cobro y recaudo de la cartera. La historia crítica de lo que expuso la Contraloría es que Extraval tenía activos por 41.500 millones, pero las reclamaciones valían 549.000 millones, y además que el Banco Agrario no está reconocido como afectado. Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió una patente a EAFIT por el desarrollo de un material protector de piezas industriales que les reduce el deterioro y les alarga la resistencia. Fue un producto de un proceso de investigación de un grupo de docentes del área de ciencias físicas y fue la patente 26 obtenida por EAFIT hasta ese momento. El 25 de julio, el gobierno ajustó a la baja la meta de crecimiento para 2017. El equipo económico determinó reducirla de 2.3 a 2%. No obstante, el gobierno explicó que esa meta es superior al promedio de Latinoamérica y es más realista respecto al contexto económico regional y mundial. De otra parte, un tribunal de arbitramiento decidió en favor de la nación que los operadores Claro y Movistar deberían pagarle 4.7 billones de pesos al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones por no haber cumplido oportunamente con la reversión de activos de telecomunicaciones. La demanda ante el Tribunal de Arbitramiento se fundamentó en un fallo de la Corte Constitucional emitido en febrero de 2014, cuando ese tribunal definió que esas empresas debían devolverle al Estado la infraestructura desplegada entre los años 1994 y 1998. El laudo del Tribunal de Arbitramiento, que fue constituido a instancias de la Cámara de Comercio de Bogotá, estableció que a Claro le correspondía pagar 3.1 billones de pesos y a Movistar 1.6 billones. La decisión fue rechazada y cuestionada por ambas empresas que advirtieron llevar el caso a tribunales nacionales y extranjeros. Por otra parte, ese 25 de julio la Fiscalía General de la Nación reveló que los sobornos pagados por Odebrecht para obtener el contrato de la Ruta del Sol 2 valieron 84.105 millones de pesos. La cifra sorprendió porque en el país se pensaba que los sobornos de la brasileña habían valido 11 millones de dólares, como lo reveló la justicia de los Estados Unidos, que fue realmente la que destapó el caso con los alcances en Latinoamérica. La investigación de la Fiscalía fue más allá al precisar que hubo sobornos por 34.653 millones de pesos para la adición del contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Y también ese organismo encontró algún grado de vinculación a esas conductas irregulares de varios varones de la política costeña, entre esos el popular Bernardo Elías, conocido como Ñoño, a quien meses después le echaron mano para llevarlo a la cárcel, al igual que a otros. Y entramos en la recta final del resumen de julio.
El día 26, el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, PECET, de la Universidad de Antioquia, anunció la ampliación del proyecto Eliminar el Dengue, Desafío Colombia, que fue aprobado con éxito en el barrio París de Bello. La bondad del proyecto es usar mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia para impedir que propaguen enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Por eso lo extendió a Aranjuez y otros barrios del nororiente de Medellín. Y la decisión adicional era llevarlo a Cali. Entre tanto, ese 26 de julio fue entregado como nuevo el Parque Confenalco Guayabal, en cuya remodelación y adecuaciones Confenalco invirtió cerca de 9.000 millones de pesos. Ese espacio recreativo con extensión de 4 cuadras exhibe desde entonces otro aspecto más cómodo y ajustado a las normas sobre accesibilidad. Y ese día, Avianca decidió no continuar operando en Caracas, ciudad que enlazaba con Bogotá y Lima, a raíz de las dificultades que impedían prestar el servicio a los usuarios, así como por la falta de pago oportuno, ya que hasta entonces la cartera por recuperar valía cerca de 900.000 millones de pesos. Por su parte, la Alcaldía de Medellín abrió ese día la licitación para contratar los diseños de detalle, construcción de la obra civil, suministro, montaje y pruebas del sistema electromecánico del cable del Picacho, proyecto que arrancó sin la certeza de aportes de la nación. Sin embargo, el cierre financiero estaba listo gracias a un esfuerzo adicional del municipio, ya que la alcaldía dispuso de recursos adicionales a los 158.000 millones que estaban reservados. El proyecto, que tendrá recorrido de 2.8 kilómetros y moverá a 160.000 personas por día, valdrá 230.000 millones de pesos. Ese 26 de julio falleció el abogado y reconocido periodista huilense Héctor Mora, famoso por sus programas de televisión que durante 3 décadas hizo con relatos sobre innumerables viajes por 180 ciudades. El Mundo al Vuelo y Pasaporte al Mundo fueron los programas en los que compartió crónicas viajeras sin antecedentes en el país. El 27 de julio, la Junta Directiva del Banco de la República determinó otra reducción de la tasa de interés de intervención en 25 puntos básicos, a 5.5%. Fue la 7ª reducción desde agosto de 2016, cuando la tasa estaba en 7.75%. La decisión estuvo respaldada por 6 miembros de la Junta y solo uno se apartó. Al mismo tiempo, el emisor revisó sus proyecciones sobre crecimiento económico y bajó el pronóstico para 2017 a 1.7%. Y para 2018 lo dejó en 2.6%. Entre tanto, ese día el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le entregó a la Superintendencia Financiera la revisión de la metodología con la que establece la tasa de usura, con el fin de que sea más baja y refleje más prontamente las reducciones de la tasa de referencia del Banco de la República. Eran momentos de preocupación porque el consumo de los hogares seguía siendo lento y se necesitaban estímulos para dinamizar la economía por esa vía. El 28 de julio, el IDEA anunció la venta de los proyectos hidroeléctricos Encimadas y Cañaveral, que le había comprado a la UBME en el año 2009 con el objetivo de construirlos, ambos pensados para aprovechar las aguas del río Arma en zona confluyente entre Sonsón y el departamento de Caldas. A raíz del encarecimiento por efecto de la devaluación, la gobernación ordenó venderlos en subasta a precio base de 94.900 millones de pesos y usar esos recursos para inversiones del Plan de Desarrollo 2015-2018. Cuando esos dos proyectos fueron adquiridos, desarrollarlos valía 301 millones de dólares, mientras en 2015 el cálculo fue de 337 millones, lo que en pesos se aproximaba a 806.259 millones, y en 2016 el valor de la construcción subió a 359 millones de dólares, equivalentes a 1.077.000 millones. El 30 de julio, Venezuela vivió una de las más violentas jornadas desde cuando la oposición inició protestas callejeras continuas. Pero el motivo de la violencia no fue en esencia la protesta callejera, sino la reacción de opositores y la respuesta de la fuerza pública durante la jornada electoral que convocó el gobierno para elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Mientras la oposición aseguró que la abstención se acercó al 90%, el gobierno emitió un resultado según el cual había logrado el 41% de participación, lo que equivalía a 8 millones de votos, y con ello quedaba elegida la asamblea que expediría una nueva constitución.
Y el 31 de julio, un juez de Bogotá emitió la primera condena contra un implicado en el caso de corrupción de Odebrecht, el empresario cartagenero Enrique Guisáiz Mansur, a quien le impuso 14 años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que el condenado aceptó y por tanto la pena le bajó a 7 años. La historia en que terminó implicado es que prestó sus cuentas bancarias para recibir $6.5 millones, que luego le fueron entregados al ex viceministro del Transporte, Gabriel García Morales, para pagar sobornos a varios funcionarios, políticos y particulares y facilitar así la adjudicación del contrato de Ruta del Sol 2 a la firma brasileña Odebrecht. ¿Y qué pasó en Antioquia ese 31 de julio? La Asamblea aprobó el proyecto propuesto por la Gobernación y el IDEA para titularizar una parte de las utilidades que generará en el futuro la central Hidroituango. Sin embargo, el proyecto está en fase de estructuración y se prevé que será a través de un patrimonio autónomo que en 2018 definitivamente se concrete, porque de no ser así, no habría con qué financiar las grandes iniciativas que lidera la administración departamental. Después del lunes 25 de diciembre, retomaremos el martes 26 con el resumen de los hechos económicos del mes de agosto. Que el niño Dios nazca en cada corazón. ¡Feliz día!